Bienvenidos al séptimo encuentro Anubias TIC. Este año, en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, conmemorando los 100 años de su fundación. Ahora tenemos la conferencia denominada Educación en Ciberseguridad, elemento clave en la transformación digital de las instituciones, con nuestro invitado, el doctor Víctor Morales Rocha, profesor investigador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, coordinador del Laboratorio Nacional de Tecnologías de Información, sede Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, investigador asociado en el Centro de Inteligencia Artificial del Estado de Chihuahua. Realizó sus estudios de doctorado en Ingeniería Telemática en la Universidad Politécnica de Cataluña. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es líder técnico del proyecto de interoperabilidad de sistemas de expediente clínico electrónico. Sus principales líneas de investigación se centran en seguridad de la información, criptografía aplicada, blockchain y seguridad cognitiva. Adelante, doctor Víctor. Muchas gracias, Carmen. Un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir pantalla y mientras agradezco al comité organizador del encuentro por la invitación a esta conferencia, la cual va a ser un privilegio compartir con ustedes. Estoy compartiendo pantalla. Muy bien, pues como ya lo introducía Carmen, el título de esta conferencia es Educación en Ciberseguridad como un elemento clave en la transformación digital de las instituciones, siendo el énfasis de este encuentro precisamente la transformación digital o hacia la transformación digital en las instituciones de educación superior es que se plantea esta temática. Voy a poner un poquito en contexto acerca de la transformación digital. En un estudio realizado por TechSystems se encuentran varios hallazgos relacionados precisamente con lo que voy a hablar en esta mañana. Se hizo una encuesta a miles de organizaciones en cuanto a la transformación digital y una de las preguntas que se les hizo fue cuáles eran las razones de llevar a cabo una transformación digital al interior de sus organizaciones. Cabe resaltar que eran organizaciones de todo tipo y de todo tamaño. Y las opciones que se les daban era si la transformación digital era motivada en sus organizaciones por una optimización de procesos ya existentes o si era debido a nuevos modelos de negocio, a la implementación de nuevos modelos. Y la realidad es que los resultados están muy parejos entre una opción y otra, es decir, las organizaciones de todo tipo ciertamente están interesadas en optimizar procesos ya existentes, pero también en un porcentaje muy similar están orientadas o su motivación principal son los nuevos modelos de negocio. Y yo creo que esta es una parte importante dentro de las instituciones de educación superior. Si lo pensamos, también aplica, yo creo que estas dos respuestas. Hay procesos que todavía son muy antiguos, que todavía no se han automatizado y por lo tanto es difícil optimizarlos. Pero también existen nuevos modelos de negocio, llamándole así, por ejemplo, a la educación virtual, ¿no? A otras formas de educación en ambientes virtuales, y que si bien ya se venían dando desde algunos años atrás, el tema de la pandemia en los últimos 2 años pues nos ha enseñado que esto es bastante relevante y que los nuevos modelos de negocio, por llamarlos de alguna manera, de las instituciones de educación superior, deberían de estar muy enfocados precisamente a la enseñanza en ambientes virtuales. Dentro de este mismo estudio se encontraron algunos hallazgos muy importantes. Al preguntarle a las organizaciones cuáles eran las habilidades más críticas que ellos consideraban más críticas en el proceso de transformación digital, el 48%, es decir, este fue el valor que obtuvo el primer lugar en las respuestas, se refería a la ciberseguridad. Y después de ahí análisis de datos, cómputo en la nube, análisis de negocio, inteligencia artificial, entre otros, ¿no? De hecho, hay otras 4 o 5 respuestas más abajo que estas, pero quise poner solamente las más relevantes.
Pero aquí cabe notar esta parte, ¿no? Las organizaciones sí están conscientes y sí consideran que es crítica la parte de ciberseguridad en un proceso de transformación digital. Y en una siguiente pregunta, aquí son las habilidades más críticas, pero en la siguiente pregunta fue cuáles son las habilidades más escasas en el proceso de transformación digital. Y de manera casual, pero con muchas razones, por muchas razones, también ciberseguridad aparece en primer lugar. Es decir, me regreso a la diapositiva anterior. Las organizaciones reconocen que la principal habilidad, hablando de habilidades críticas para un proceso de transformación digital, está la ciberseguridad, pero también reconocen, y aún con un porcentaje mayor, que la seguridad es la habilidad más escasa dentro de las organizaciones para poder llevar a cabo este proceso de transformación digital. Entonces, si contrastamos estas dos respuestas, es la más crítica, pero a la vez es la más escasa, pues entonces ya nos habla de que tenemos ahí un problema serio, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos preparados con las habilidades necesarias en temas de ciberseguridad para acompañar una transformación o para acompañar un proceso de transformación digital en las instituciones de educación superior y en general en todo tipo de organizaciones, ¿no? Ahora vamos a hablar de la necesidad en números. Eh, en un estudio se revela que en 2021 había 3.5 millones de empleos disponibles en ciberseguridad. Esto a nivel global. ¿Okay? Ya centrándolo un poquito más cerca de nuestra realidad, en Estados Unidos, según un estudio del Consorcio Internacional de Certificación de Seguridad de Sistemas de Información, el ISC al cuadrado, revela que Estados Unidos necesita 360,000 trabajadores expertos en seguridad digital de manera inmediata. Es decir, no para dentro de 10, 15 o 20 años, esto es de manera inmediata. Ya hay ese déficit en cuanto a empleos de ciberseguridad. Estoy de acuerdo a este estudio, pero en otro estudio, Microsoft, organización muy importante desde luego en el área de tecnología, según su estudio dice que el país, es decir, Estados Unidos, necesita 500,000 de profesionales especializados en ciberseguridad. Aún un poco más de los que había revelado el estudio anterior del ISC al cuadrado. ¿Okay? En este mismo contexto, Brad Smith, presidente de Microsoft, anunció a finales del año pasado, más o menos en noviembre, diciembre, anunció que Microsoft formaría 250,000 profesionales en ciberseguridad. Esta formación implica que Microsoft iba a poner los recursos para que esto sucediera, ¿no? Y se ha visto, se vio inmediatamente en los siguientes meses, incluso aquí en México ya nos llegaron este tipo de programas en donde Microsoft está dando becas para que el personal de TI o estudiantes todavía en progreso se puedan capacitar en temas de ciberseguridad. Y de esta forma, dice Microsoft, pues se va a contribuir a solucionar esta falta de trabajadores calificados en este ámbito. ¿Y por qué se necesitan tantos especialistas en seguridad? Y de hecho va muy ad hoc con lo que estamos hablando de transformación digital. Ha habido una transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, a veces pensamos hacia el futuro. Sin embargo, tenemos que regresarnos a 20, 25 años y saber que desde ahí empezó la transformación digital de manera general en las organizaciones. Y digamos que a pasos agigantados se ha dado esta transformación, a veces en unas áreas más que en otras, a veces en unos países más que en otros. Algunos países nos llega un poquito tarde. Sin embargo, es un hecho que la transformación digital ha existido, ¿no? Ha evolucionado de manera muy rápida. Y con esta transformación digital, todo tipo de soluciones empresariales, soluciones para las instituciones de educación superior o en general para la educación, soluciones personales para facilitarme mi vida diaria, etcétera, ¿no? Entonces, todo este cúmulo de soluciones, además de facilitarnos la vida en muchos aspectos, pues también traen una serie de riesgos de seguridad. Por cada solución nueva, o por cada solución digital que conozcamos, por lo menos va a haber un riesgo y seguramente muchos riesgos de seguridad asociados a esa tecnología.
Entonces, por eso es que se necesitan tantos especialistas en ciberseguridad, porque se fueron creando soluciones o se han ido creando soluciones o tecnologías de la información, pero al mismo tiempo no se han ido creando perfiles de ciberseguridad. Entonces, por eso hay un rezago muy evidente y por eso la necesidad actual de tantos especialistas en esta área. Ahora, nada más para dar también un contexto del mercado laboral. Estos son datos de Estados Unidos porque es difícil a veces encontrar información de otros países, incluido México, ¿no? Pero para darnos una idea, estos son de los principales perfiles de seguridad o los principales empleos relacionados con el área de ciberseguridad y también por aquí está el dato de más o menos cuánto, el promedio de salario anual, insisto, es en Estados Unidos. Entre los empleos que más se destacan son los de penetration tester o análisis de penetración, el analista forense digital, los auditores de tecnologías de información, administradores de seguridad de sistemas, arquitectos de seguridad, es decir, los que crean las soluciones de seguridad, los que administran, los administradores de ciberseguridad, y el hacking ético, que ha tomado también bastante relevancia por el tema que todos conocemos de los ataques a organizaciones, gobiernos y demás, ¿no? Y que nadie está exento de un hacking. Entonces hay un perfil específico de hacking ético que precisamente es el que trata de evitar que se lleven a cabo ataques de hacking al adelantarse a estos posibles vulnerabilidades que existen en las redes de comunicación principalmente. Entonces, hablando en términos generales, ¿por qué la ciberseguridad es una buena opción profesional? Primero, porque hay una demanda creciente de profesionales, como ya lo vimos. O sea, ahorita hay un boom de necesidad, pues porque ya hay una escasez o un rezago, pero aun cuando estuvieran cubiertas todas las plazas de ciberseguridad actualmente, se estarían generando nuevas plazas. Cada vez hay nuevas tecnologías, nuevas soluciones. Estamos empezando con el tema, por ejemplo, de Internet de las Cosas, el cual va a ser otra revolución del Internet. Sin embargo, pues también va a traer más riesgo, ¿no? Sobre todo a la privacidad de las personas. Entonces, la demanda creciente se va a seguir dando de profesionales de ciberseguridad. Por ejemplo, se estima que en los próximos 10 años haya un crecimiento en la demanda de este tipo de puestos en un 31%. Eh, si lo comparáramos con cualquier otro tipo de empleos, en donde el promedio de crecimiento es 4% estimado para los próximos 10 años, pues aquí vemos la relevancia en los perfiles o puestos de ciberseguridad, ¿no? Con este 31% que se estima de puestos de ciberseguridad en los próximos 10 años. Otra razón de por qué la ciberseguridad es tan relevante como opción laboral es que los salarios son buenos, ¿no? En general son bastante buenos. El salario promedio en Estados Unidos es de $117,000 anuales, comparado con apenas hace 3 años de $94,000, ¿no? Ha incrementado de manera considerable y se espera que siga incrementando. Ahora, si pensamos en México, ¿cómo están los salarios? En México, de acuerdo, no anoté aquí el dato, pero de acuerdo a un estudio que vi recientemente, el promedio mensual de salario en México es de 40,000 pesos para los puestos de ciberseguridad, que obviamente no se comparan con los de Estados Unidos, pero no está tan mal, ¿no? Es una buena opción para la gente que está estudiando y preparándose actualmente. Las posiciones sin experiencia, es decir, un recién egresado que apenas incursiona en el área de ciberseguridad, el sueldo promedio es de $87,000, pero ya si esa persona tiene al menos 5 años de experiencia y al menos una certificación en ciberseguridad, que más adelante vamos a hablar de las certificaciones, pues ya estamos hablando de que ese promedio de salario se incrementa prácticamente al doble, con $165,000 en promedio. Ahora hay múltiples opciones de carrera. No es que el especialista de ciberseguridad solamente trabaje haciendo una cosa, ¿no? Aun cuando podemos pensar que ciberseguridad ya es bastante limitado o bastante perfilado,
pues aún dentro de la ciberseguridad hay una variedad de perfiles. Y algo interesante a saber es que una persona que tiene experiencia en el área de TI puede fácilmente cruzar al área de ciberseguridad, porque ya tiene por lo menos un 80% de las bases que se necesitan para un perfil de ciberseguridad. ¿Y cómo accede a esto? Pues puede ser a través de cursos, a través de programas de posgrado y principalmente a través de certificaciones si lo quiere hacer de una manera rápida, si quiere dar ese salto de manera rápida. Y otra cosa interesante es que este tipo de empleos, como muchos del área de tecnología, son empleos bastante flexibles en horario. Aquí ya no estamos pensando en los empleos de hace 10, 15, 20 años, en donde la persona de tecnologías de información, o como llamábamos comúnmente el de sistemas, hacía todo tipo de funciones y por lo tanto sus horarios, pues realmente no tenía horarios, ¿no? Es decir, trabajando en una empresa para el área de sistemas, en donde hay procesos críticos 24 horas al día, pues realmente esa persona tenía o tiene que estar disponible esas 24 horas al día, ¿no? Eh, va cambiando esto, ¿no? A medida que se van especializando las áreas de tecnologías de información, incluidas los perfiles de ciberseguridad, esto va siendo más flexible en cuanto a horario y también en cuanto a la posibilidad de trabajos remotos, ¿no? Lo cual es bastante atractivo para la mayoría de los profesionales. Y aquí resumo más o menos qué tipo de perfiles hay en el área de ciberseguridad. Hay varios otros, sin embargo, estos pudieran ser los más importantes, como analista de riesgos, auditor de sistemas de información y de infraestructura, como administrador de seguridad, como analista forense digital, como arquitecto de soluciones de seguridad, o incluso en el área de investigación, ¿no? Como muchos académicos nos dedicamos a esa área. Ahora, aquí la pregunta es, el departamento actual de tecnologías de información que solemos tener, ya pensando en las instituciones de educación superior, ¿el departamento actual puede cubrir todas estas funciones? ¿Están capacitados para cubrir estas funciones? Pues es una pregunta que voy a tratar de responder un poquito más adelante, pero también para que lo tengan en mente. Ahora, ¿por qué decía yo que no es tan difícil pasar del área de tecnologías de información? Alguien, por ejemplo, que es ingeniero en sistemas computacionales o que es administrador en tecnologías de información, ¿por qué no es tan difícil cruzar hacia un área de ciberseguridad? Porque estos son los conocimientos clave que necesita un especialista en ciberseguridad. Necesita saber de redes de computadoras, necesita saber de programación, de hardware, de bases de datos, de criptografía. A lo mejor ahí sí ya es un poquito más especializada esta área, ¿no? Eh, Tiene que saber de sistemas operativos, tiene que saber de métodos de autenticación. Otra área también quizás más especializada es conocer de la ISO 27001, que es la que se relaciona con temas de gestión de la seguridad en las organizaciones. Tiene que saber de administración de riesgos, ¿no? Entonces, si se fijan, varios de estos conocimientos clave están muy asociados a los perfiles actuales de los ingenieros de sistemas computacionales o de otro tipo de áreas relacionadas con las TI. Hay opciones de educación a través de las certificaciones de ciberseguridad. Es decir, ahorita vamos a ver cómo encajan las universidades con esto, pero aquí el punto que quiero destacar es que además de los programas que puedan existir de pregrado y de posgrado que preparen a las personas para recibir este tipo de educación, las certificaciones en realidad actualizan a los profesionales en temas específicos y, y de alguna manera certifican las competencias que estos profesionales tienen, ¿no? Entonces se convierten en una muy buena opción eh, para varios tipos de profesionales. Ejemplo, si tenemos a los profesionales del Departamento de Tecnologías de Información de nuestra institución, pues generalmente ya son ingenieros, algunos incluso tienen alguna maestría, a lo mejor en administración de tecnologías, a lo mejor son buenos programadores, a lo mejor tienen alguna maestría en redes de computadoras.
pero ¿cómo los capacitamos en la parte de ciberseguridad? No los vamos a regresar a que hagan otra licenciatura. Probablemente una maestría sí es una buena opción para ellos, ¿no? Pero otra opción, digamos que más rápida, son las certificaciones, ¿no? Por eso son tan relevantes hoy en día. Eh, en un estudio que se hizo en Coursera, la plataforma que nos ofrece cursos en línea, se hizo un estudio del número de empleos dentro de los Estados Unidos relacionados con el área de ciberseguridad y las certificaciones que estaban solicitando esos empleadores. ¿Okay? Entonces, aquí vemos varias certificaciones que estaban solicitando, que son, digamos que las más populares en el área de ciberseguridad, pero quiero destacar al menos las primeras 5, ¿no? Y explicar un poquito de qué se tratan estas certificaciones. Se fijan acá en la columna de la derecha viene el total de ofertas de empleo en donde se estaba requiriendo esa certificación en particular. Por ejemplo, para el caso de CISP, que es la más solicitada, pues estamos hablando de que había un total de 87,258 empleos en donde se solicitaba que el candidato tuviera esa certificación. Y esto solamente buscando en 3 plataformas, ¿no? Que son LinkedIn, Indeed, Simply Hire, que son 3 de las plataformas principales de empleos. Pero, es decir, este número de 87,000 incluso es más grande si se buscara en otras plataformas, ¿no? Y después le sigue CISA con 41,000 empleos y por ahí le siguen muy parejas estas otras 3, ¿no? Que es SIEM, Security Plus y C, que es Certified Ethical Hacking. Y voy a describir un poquito estas 5 en particular porque no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, son las certificaciones que están siendo más solicitadas hoy en día. La primera de ellas es la llamada CISP o Certified Information System Security Professional. Esta la ofrece el ISC al cuadrado. Es una de las organizaciones en ciberseguridad a nivel mundial más tradicionales y desde luego más grandes, con más impacto. Esta certificación en particular está orientada a profesionales que ya tengan experiencia, algún tipo de experiencia, un poco de experiencia por lo menos en ciberseguridad, pero bastante experiencia en el área de tecnologías de información. Entonces, si tenemos en nuestras instituciones personal con ese perfil de que ya tengan bastante experiencia en el área de TI, son candidatos para aplicar a esta certificación. Algo importante también es que parte de la experiencia laboral que piden estas certificaciones se puede sustituir con estudios de posgrado. Por ejemplo, si una certificación me pide 5 años de experiencia laboral en el área, hay alguna excepción en donde diga, si tienes una maestría, entonces ya con eso se te toma en cuenta como 2 o como 3 años de experiencia laboral. Entonces combinan bastante bien con la educación formal. En particular, esta certificación demuestra dominio en seguridad y la capacidad de diseñar, implementar y monitorear todo un programa de ciberseguridad. El costo es de $749 y acá del lado derecho pongo como referencia qué tipo de empleos son los que suelen solicitar este tipo de certificación y más o menos el promedio de salario anual. La siguiente es del CISA, bueno, se llama CISA y es de la organización llamada ISACA. ISACA también es de las instituciones acreditadoras más importantes del mundo, de las más antiguas también. Y estas ofrecen varias certificaciones, pero una de ellas, la más popular, es la denominada CISA, que esta es la que forma auditores de sistemas de información. Esta también está orientada a profesionales con al menos 5 años de experiencia, pero también pueden ser intercambiables esos años con estudios de posgrado. Y una vez que se obtiene esta certificación, el profesional demuestra dominio en estimación de vulnerabilidades, en el diseño e implementación de controles y en la verificación de cumplimiento. Es muy relevante esta certificación porque cualquier organización que necesite, digamos que
un diagnóstico de cómo están administrando la seguridad en su organización, este es el perfil que va a poder realizar ese diagnóstico y que va a poder recomendar controles de seguridad y que va a poder darles seguimiento. ¿Sí? El costo es un poco más bajo que el anterior, es de $575 si te haces miembro de ISACA, o un poco más cara si no eres miembro de ISACA. La tercera también es de ISACA. Esta es la Certified Information Security Manager. Y esta también es orientada a profesionales con al menos 5 años de experiencia, pero esta está orientada a la administración de la seguridad. La otra estaba orientada a hacer diagnósticos e implementar controles, y esta está orientada específicamente a administrar la seguridad. Y esto implica desde implementar nuevos programas de seguridad y llevar todo el control, monitoreo, seguimiento, administración de riesgos de la información, etc. Y esta es una que a mí me gusta mucho, es la de CompTIA. CompTIA es una organización no tan antigua como las anteriores, sin embargo tiene un abanico de certificaciones muy grande, es decir, le entraron con mucha fuerza desde el principio, y ahorita lograron colocar una de las certificaciones que ellos ofrecen, que es la de Security Plus. Lograron colocarla desde hace ya 2 o 3 años como las principales certificaciones que piden los empleadores. Este es muy interesante por varios aspectos, pero el primero de ellos es que está orientada a profesionales con baja experiencia. Es decir, alguien recién egresado de áreas de tecnología, o incluso alguien que todavía está estudiando en alguna carrera de tecnologías de la información, es candidato para obtener esta certificación. Y otra cosa que hace interesante esta certificación es que no es tan especializada en un tema en particular, sino que te enseña y a la vez pues demuestras tus competencias en todas las áreas de ciberseguridad. Es decir, aprendes y te certificas sabiendo un poquito de todas las áreas o de todos los perfiles de ciberseguridad. Entonces, por eso la hace interesante, y es para profesionales pues que apenas están empezando en el área de ciberseguridad. Eh, entonces, con esta certificación se demuestra dominio para estimar la seguridad de una organización, para monitorear y asegurar servicios de nube, servicios móviles o aplicaciones móviles, de Internet de las Cosas, y para poder identificar y responder a incidentes de seguridad. Y también el costo es mucho más bajo que las anteriores. Y además tiene muy buenos programas CompTIA junto con las universidades, que voy a comentar enseguida. La quinta de estas certificaciones, la quinta y última que seleccioné para analizar un poquito, es el Certified Ethical Hacker, o el hacking ético, y esta lo ofrece otra organización llamada IC Council. IC Council también es muy relevante. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos está escogiendo las certificaciones del IC Council por lo relevante que son sus contenidos y su preparación. Y estas son orientadas a profesionales con al menos 2 años de experiencia, o hay una excepción, es decir, a lo mejor no tienen los 2 años de experiencia, pero si tomas el curso directamente con IC Council o con algún partner académico de IC Council, entonces ellos se aseguran que tomaste los contenidos de la manera correcta, y por lo tanto te eximen de esos 2 años de experiencia que se requerirían en otras circunstancias, ¿no? Es decir, si lo estudiaras por tu cuenta, entonces tienes que comprobar esos 2 años de experiencia. Y esta certificación, yo creo que a nivel mundial es la que más se está solicitando por las capacidades que da al personal en cuanto a identificar vulnerabilidades. ¿Okay? Entonces ya no solamente es un diagnóstico, digamos, conceptual, como lo haría una certificación como CISA, en donde el auditor puede más o menos determinar qué huecos o qué vulnerabilidades se encuentran en la red de una organización. En este caso, realmente se hace pentesting, se hacen análisis de vulnerabilidades con herramientas especializadas, y esto con el fin pues, de detectar esas vulnerabilidades y poder cubrirlas o poder mitigarlas antes de que pueda haber un ataque real. Entonces, ¿son las instituciones de educación superior parte de la solución? Es decir, ¿de cuál solución estamos hablando?
Veamos que el problema es que hay una escasez en las habilidades de ciberseguridad en las organizaciones. Entonces, ¿están siendo las instituciones de educación superior en México parte de la solución para esto? Y me gustaría que reflexionáramos en estas tres preguntas. ¿Se cuenta con profesionales al interior de las instituciones de educación superior para solventar los retos de ciberseguridad que acompañan a la transformación digital? ¿Se están incluyendo materias de ciberseguridad en los programas de estudio que ofrecemos en las instituciones? Y si la respuesta es sí, si se están incluyendo algunas materias del área de ciberseguridad, ¿consideramos que es suficiente con eso para apoyar en la transformación digital, tanto al interior como fuera de las instituciones? Y la otra pregunta es, ¿se están impartiendo o diseñando actualmente programas de ciberseguridad en pregrado o posgrado? Es decir, si la respuesta a la pregunta anterior era que no es suficiente tener una o dos materias en los programas actuales de tecnologías de información, una o dos materias de ciberseguridad, entonces estamos diseñando o estamos ya ofreciendo programas completos, ya sea de pregrado o de posgrado, relacionados con la ciberseguridad. Si no lo estamos haciendo, yo considero que es importante. Me preguntaban hace unos días, ¿valdría la pena licenciaturas en ciberseguridad o deberíamos dejarlo más para posgrados? Mi percepción de entrada es que es más idóneo para posgrados, y no porque los temas no nos den, por ejemplo, que los temas de ciberseguridad no nos den para toda una licenciatura, pero como veíamos ahorita en los conocimientos clave que debe tener un especialista en ciberseguridad, en este caso que sería un licenciado en ciberseguridad, pues realmente ya se están enseñando en otros programas, ¿no? Como los ejemplos que ponía de sistemas computacionales o administración de tecnologías de información o programas similares, ¿no? Entonces realmente ya existen esas currículas que cubren un 70-80% de lo que necesitaría un especialista en ciberseguridad. Entonces, desde mi punto de vista, es mejor complementarlo con un programa de posgrado, ahora sí enfocado específicamente en ciberseguridad, para completar ese 20 o 30% de habilidades y capacidades y competencias que necesitaría ese profesional. Entonces, esta es la reflexión principal si nosotros estamos siendo parte de la solución como instituciones. Ahora, ¿cómo podemos combinar las certificaciones con la universidad? ¿Y por qué es interesante esta combinación? Todos conocemos los procesos de actualización de programas en las instituciones de educación superior y a veces no son llevados a cabo de manera óptima, hablando en cuanto a tiempos. ¿Okay? Es decir, a lo mejor estamos actualizando programas cada 5, cada 6, cada 7 años, ¿no? Me refiero a los programas de las áreas de tecnologías de información, pero también se entiende, ¿no? Tampoco es factible estarlos actualizando cada 2 o 3 años. Si estamos hablando de transformación digital y la ciberseguridad asociada a esta transformación digital, pues no es posible que estemos actualizando cada 5, 6 o 7 años. Es decir, los profesionales deberían de estarse actualizando más frecuentemente. Entonces, por eso ahí es donde vemos una opción de combinar certificaciones con la formación que damos en las universidades. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay varias maneras. Una son que estas organizaciones como ISACA, como CompTIA, como el ISC, como el IC Council, estas organizaciones ofrecen a las instituciones de educación superior ser partners académicos de ellas. ¿Qué implica esto? Pues que al interior de las universidades se puedan ofertar los cursos de estas organizaciones que luego nos llevan a la certificación, ¿no? Son los cursos de preparación para la certificación. Eh, ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues de diferentes formas, ¿no? O sea, si quisiéramos implementarlas dentro de un programa de licenciatura, por ejemplo, podríamos hacerlo como una materia obligatoria. Ahí se complica un poquito también, ¿no? Por el tema de las actualizaciones frecuentes de los contenidos, pero también puede ser como una materia optativa, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, yo estoy planteando que la certificación de Ethical Hacking que ofrece el IC Council, que por cierto somos partners académicos de esta organización,
la estoy proponiendo como una materia optativa dentro de los programas de sistemas computacionales y programas similares de aquí de la universidad. Como una materia optativa en donde los estudiantes sepan de antemano pues que al terminar esa materia pueden aplicar a un examen de certificación. Y lo interesante con estos partnerships de las instituciones acreditadoras es que los estudiantes y el personal docente y el staff de las universidades pues tienen beneficios en los costos de los exámenes de certificación. Por poner un ejemplo, el ICE Council lo que ofrece es que todos los docentes y todo el personal, digamos, el staff técnico de la institución tenga acceso gratuito a todos los materiales y los laboratorios para relacionarse con los contenidos y para aprender los contenidos, ¿no? Y luego ofrece un 50% en el voucher del examen, ¿no? Entonces, al final, el docente o el staff o el personal técnico termina pagando 250 o $300 por una certificación, ¿no? Además, puede utilizar esos materiales, en el caso de los docentes, podemos utilizar esos materiales precisamente para ofertarlos como materias dentro de algún programa. Y también los estudiantes tienen el beneficio del descuento en los exámenes de certificación si están matriculados en una de estas materias. Si es mucho embrollo el meterlo como una materia, porque los procesos que tenemos son muy largos y demás en nuestras instituciones, pues también podemos armar grupos de estudio, ¿no? Grupos de estudio que pueden ser liderados por un docente y en donde una vez a la semana se puedan reunir y estudiar los temas, de tal manera que al final de 4 o 5 meses, esos estudiantes que forman parte de ese grupo de estudio, que pueden ser estudiantes o pueden ser otros docentes o pueden ser personal técnico del departamento de TI de la institución, pueden formar parte de este grupo de estudio e irse preparando juntos para presentar el examen. Y también se pueden ofrecer como diplomados. ¿Qué ventaja tiene el diplomado? Pues es que no solamente al interior de la universidad se pueden tomar este tipo de contenidos, sino que lo estamos ofreciendo hacia afuera de la universidad. Entonces, si se fijan, hay muy buenas opciones para que aprovechando las entidades certificadoras, que ellos se dedican especialmente a eso y ellos están actualizando sus contenidos de manera muy frecuente, que podamos tener acceso a esos contenidos o a esos conocimientos de manera muy ágil a través de la universidad. Entonces, ya para concluir, estas son mis principales conclusiones. No puede haber una transformación digital y no podemos pretender que haya una transformación digital en las instituciones de educación superior si no hay una estrategia de ciberseguridad que acompañe esta transformación. Si no, nos vamos a meter en problemas. Seguramente ya nos hemos metido, ¿no? Algunos seguramente tienen la experiencia ya recorrida en esta transformación digital y seguramente se han topado con este tipo de problemas relacionados con riesgos de seguridad. Entonces, no nos metamos en un proceso muy complejo de transformación digital si no estamos considerando de manera paralela una estrategia de ciberseguridad. Segunda conclusión, la educación en ciberseguridad es un elemento clave de la transformación digital en las instituciones de educación superior. Es decir, podemos tener la estrategia de ciberseguridad muy clara, pero si no tenemos al personal educado y con las competencias necesarias en ciberseguridad, pues entonces esa estrategia también se nos va a quedar ahí en el aire. Entonces es importante educar al personal. Tercero, hay una necesidad de ampliar oferta de materias y o programas en ciberseguridad. Hay muy pocos, y si nos ponemos a analizar, hay muy pocos programas en ciberseguridad a nivel nacional, y los que hay son a nivel posgrado, que está bien, de hecho es lo que yo recomiendo, pero es muy escaso. Hay 2 o 3 programas en todo el país, programas de posgrado que sean totalmente enfocados a la ciberseguridad. Hay algunos programas, incluidos por ejemplo aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde como parte de la licenciatura o parte de la maestría o parte del doctorado se enseña ciberseguridad, pero solamente como una área más de las muchas que se enseñan en estos perfiles. Pero nos hace falta programas completos, al menos de posgrado, que enseñen ciberseguridad.
Y otra conclusión es que las entidades certificadoras son muy buenas aliadas de las instituciones de educación superior para mantener actualizados al personal de las universidades y para ayudarle también a la universidad a cumplir con su función de difundir el conocimiento o de otorgar el conocimiento o de ayudar a buscar el conocimiento, tanto estudiantes como gente que ya está en el mundo laboral, pero que se quiere seguir actualizando. Y bueno, otra conclusión se resume en esta imagen, ¿no? Ya es tiempo y ya se está considerando así dentro de las organizaciones, ya es tiempo de que el personal de ciberseguridad se siente en la mesa con los grandes, ¿no? Con los directivos. ¿Por qué? Porque ya la ciberseguridad no es solamente un tema de ir a resolver un problema o de estar dando soporte técnico a los usuarios, es un tema de estrategia dentro de las organizaciones, o debe ser un tema de estrategia que acompaña a la transformación digital. Y bueno, con eso termino y estoy aquí a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente es un tema fundamental, sobre todo en la transformación digital. Creo que no se puede pensar en una transformación digital sin el tema de seguridad. Como usted bien lo dice, desde las CIES debemos pensar en tener esos ejercicios de introspección, de prepararnos para el futuro y buscar la ayuda, el apoyo y la cooperación que se puede crear a través de todas estas redes y grupos de apoyo entre IES que atinadamente se crean y que están conformados por personas como ustedes que desinteresadamente comparten su conocimiento y sus experiencias. Le agradecemos muchísimo su participación. Le quiero agradecer también que compartiéndonos todo su conocimiento y gracias a todos los asistentes. ¿Tiene alguna otra aportación, doctor? Nada más, finalmente agradecer a la NUYES que me haya hecho parte de este encuentro tan importante, ¿no? Este encuentro anual. Es un privilegio para mí. Y quedamos a la orden para cualquier cosa. Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias a todos los asistentes. Les invitamos a que nos acompañen en las demás conferencias y los paneles que tenemos programados. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.